Pórticos. En este tercer video estaremos revisando el sistema porticado o de pórticos como sistema estructural formado por el trabajo conjunto entre vigas y pilares. El sistema de marcos rígidos, o porticados, es aquel en el que sus elementos estructurales principales son los pórticos, o marcos, los cuales están formados por columnas y vigas. También se complementa con muros de ladrillo que en este caso solo sirven para dividir espacios, más no para aportar resistencia a la estructura, ya que estos últimos se implementan después de construidos los pórticos. Como hemos dicho, el sistema porticado está compuesto por vigas que apoyan sobre los pilares transmitiéndoles la carga. Por lo que primeramente daremos un repaso a las vigas y su comportamiento, y luego a los pilares y su funcionamiento, para por último, reconocer el trabajo conjunto de ambos elementos como pórticos. Comenzaremos por las vigas como elemento estructural lineal de carácter rígido, que generalmente se encuentra de manera horizontal al plano del piso. Estos elementos estructurales están diseñados para resistir las cargas perpendiculares a su eje y transferirlas a los elementos de apoyo. Por sus características, las vigas están sujetas constantemente a fuerzas de tensión y compresión a las que el elemento estructural debe presentar resistencia. Estas fuerzas se reflejan en los esfuerzos de flexión y de cortante. El esfuerzo por flexión es una combinación de esfuerzos de comprensión y de tensión que se desarrolla en la sección transversal de una viga para resistir una fuerza transversal. El esfuerzo por cortante vertical se desarrolla para resistir la fuerza cortante transversal, mientras que el esfuerzo por cortante horizontal o longitudinal se desarrolla para evitar el deslizamiento a lo largo de los planos horizontales de una viga. En esta recepción de cargas por la viga principal, podemos encontrar casos en los que ésta reciba cargas puntuales de vigas secundarias o viguetas que son las que de manera longitudinal estén recibiendo la carga de la losa. En estos casos, las vigas principales son las que están apoyadas sobre las columnas con vanos regulares aproximadamente 5 metros. Las vigas secundarias o viguetas se colocan de manera transversal a las principales descansando sobre estas, a una distancia de unos 20 centímetros aproximadamente entre sí. Las anteriores indicaciones dependerán del tipo de proyecto y el material constructivo que se esté usando. Las vigas se clasifican según el tipo de apoyo sobre el que se encuentran, siendo la primera de ellas la llamada viga simple, donde ésta descansa en apoyos en ambos extremos. Estas vigas son incapaces de resistir esfuerzos laterales. Si en los extremos de las vigas nos encontramos con empotramientos que conectan directamente a la viga con las columnas, tenemos entonces un marco rígido. Podemos resumir las secciones de los perfiles en 3 tipos dependiendo del tipo de alma o parte central de las mismas: vigas de alma llena, las cuales en su mayoría son construidas por perfiles laminados en caliente y presentadas como perfiles normalizados UPN, UP, HEB, etc., cuya nomenclatura dependerá del país. O pueden encontrarse construidas con perfiles laminados y elementos planos de chapas empalmadas entre sí bien con tornillos o remaches, o conformadas mediante soldadura. Un segundo tipo que son las que tienen el alma o parte central aligerada. En estas incluimos las vigas trianguladas como la de la figura y las vigas tipo void como las señaladas con la flecha. Por último, las vigas de alma hueca son aquellas cuyo centro, núcleo o alma queda hueco sustituyéndose por 2 placas laterales que colmatan los laterales de las alas. Estas pueden encontrarse prefabricadas laminadas en caliente o bien construidas a partir de la soldadura de chapas. Si bien la anterior clasificación la estamos definiendo a partir de perfiles metálicos, podemos encontrar una gran variedad en el mercado, tanto en concreto como en madera, como materiales más comunes. Aunque las posibilidades sean tan amplias como el diseño proponga. Pasando a las columnas, una de sus principales funciones es mantener las losas o forjados elevados, y así poder hacer habitables los espacios. Pasamos ahora a los elementos constructivos que conforman a los marcos, es decir, las columnas. Las columnas son miembros estructurales rígidos y relativamente esbeltos, diseñados principalmente para sustentar cargas axiales, o verticales, de compresión aplicados en los extremos. Como hemos visto, las vigas recogen las cargas como elementos lineales, traduciéndose esa carga lineal en una carga puntual y un momento flector en las columnas. Las columnas trabajan principalmente a compresión o a flexión compuesta, es decir, áxil más momento flector. Como vemos en la imagen, se define también un esfuerzo cortante proveniente precisamente de la descomposición del momento. Así como en las columnas, los pilares o columnas también usan mayoritariamente el concreto armado, la madera y los perfiles metálicos para su conformación. Y al igual la morfología de sus secciones varía para adecuarse a los diseños planteados.
Las fallas que suelen tener las columnas, una vez excedido el límite de su resistencia, son el aplastamiento, en aquellas relativamente cortas y gruesas, y el pandeo, en las columnas largas y esbeltas. El pandeo es la inestabilidad súbita lateral o de torsión de un miembro estructural esbelto inducida por la acción de una carga axial que deforma la columna. Los sistemas de marcos se pueden realizar con cualquier material que ofrezca la posibilidad de resistir a los esfuerzos de tensión y compresión de forma simultánea aplicada a los elementos estructurales. Como hemos venido viendo con los elementos viga y columna de manera independiente, los materiales más usados son el concreto, el metal o acero y la madera. Esto es por la eficiencia de su comportamiento así como por la factibilidad económica del material y la puesta en obra. Aunque, como podemos ver, también encontramos pórticos de piedra, los cuales encontraremos sobre todo en construcciones de carácter histórico y vernáculo de algunas regiones donde abunda ese material como recurso. Además de sistemas mixtos. Por último, como unión entre la viga y el pilar encontramos el pórtico como sistema estructural en el que los elementos lineales o vigas reciben las cargas de uso de los forjados o losas, así como los esfuerzos o acciones horizontales para transmitirlas a los pilares o columnas que a su vez las descargan hacia la cimentación. Como vimos en las vigas, hay diferentes tipos de apoyos entre estas y las columnas, definidos a partir de los grados de libertad que hay entre estos dos elementos. El cálculo de las solicitaciones nos dará los diagramas exactos en función de la estructura que estemos diseñando, pero merece la pena reconocer a simple vista que, por ejemplo, si tenemos un apoyo articulado, la viga solo transmite a los pilares la carga vertical, por lo que los pilares trabajarán a compresión simple, es decir, esfuerzos axiles. Sin embargo, si las uniones del pórtico son rígidas, la viga transmite a las columnas una carga vertical o áxil, un momento y en la descomposición de este, una componente horizontal de la carga, que se traduce en un esfuerzo cortante. En este caso hablamos de que el pilar funciona a flexión compuesta. Cuando comienzan a complejizarse las estructuras, siempre es recomendable recordar que debe haber una continuidad entre soportes verticales, es decir, las columnas tienen continuidad desde el punto más alto hasta la cimentación. Sin embargo, en ocasiones, por las necesidades espaciales y de habitabilidad, esa continuidad no es posible, por lo que recurrimos a los apeos, como solución en la que se apoya una columna sobre un elemento flechado o viga, de manera que ésta redistribuye las solicitaciones a sus apoyos sobre las columnas inmediatamente inferiores. El siguiente video nos sirve de resumen de los hablado hasta el momento sobre las estructuras porticadas o los marcos rígidos, además de ayudarnos a introducir de manera puntual las posibles soluciones ante las solicitaciones que pueden desestabilizar la estructura porticada simple.
Por lo tanto, un edificio en el que se ha usado la estructura porticada debe hacerse estable en todas las direcciones, para lo cual debemos estabilizar en 5 de sus caras para evitar pliegues y torsiones. Encontramos 4 maneras de estabilizar este tipo de estructuras: por masa, por núcleo rígido, por planos rígidos o por nudos rígidos. Este sistema se basa en el principio de estabilidad por estabilidad gravitacional del centro de gravedad de la pieza. Por geometría, la resultante de las componentes vertical y horizontal pasa por el tercio central de la base de los elementos de soporte, no generándose tracciones. La estabilidad por núcleos rígidos se consigue a partir de la transmisión de esfuerzos laterales u horizontales desde los pórticos a estos núcleos con capacidad de absorber estos empujes para evitar la deformación de la estructura. Normalmente los elementos que hacen de transmisores de esfuerzos entre pórticos y núcleos son las losas, ya sean de entrepiso o de cubierta. Es recomendable la disposición de estos núcleos de forma simétrica respecto a la planta y, en el caso de ser varios, que estos no estén muy separados entre sí para que el trabajo sea como el de un único núcleo. La estabilización por planos rígidos se consigue rigidizando los vanos entre pilares para hacer frente a las solicitaciones exteriores. Este sistema es uno de los más utilizados por la versatilidad de su uso, sobre todo en la combinación de las estrategias. De esta manera encontramos 4 estrategias para estabilizar por planos rígidos cuya clasificación responde a los esfuerzos ante los que trabajan estos rigidizadores. Las cruces de San Andrés trabajan a tracción, las diagonales trabajan a tracción y compresión, los planos indeformables suponen la reducción total de los momentos en las barras, quedando sometidos los planos a esfuerzos de compresión o tracción. En este método de rigidización consigue la estabilidad a partir de la suma de las rigideces de todos los nudos de las barras entre sí a modo de empotramientos. Las barras de los pórticos que confluyen en un nudo casi siempre están sometidas a axiles y momentos simultáneamente. En la primera década del siglo XX, Charles Jeanneret, alias Le Corbusier, propone la planta libre. Esta consiste en losas estructuradas por columnas cilíndricas separadas de su límite, unos 15 centímetros, con una separación de 3 a 5 metros entre columnas en viviendas y de 8 metros o más en edificios públicos. Asimismo, se usa tecnología que permite esconder la viga dentro de la losa, a través de una losa maciza, vigas preforzadas o simplemente un control adecuado de las luces. Esta forma de construir permite cortar las losas a voluntad, y este simple acto de poder dominar la forma de la losa es el que genera espacialidad y un incremento vertical. El objetivo principal es que ninguna planta sea idéntica a otra. La fachada del edificio se libera de la rigidez de la estructura, ya que ésta no se encuentra en el límite. De hecho, la columna se separa de los muros unos 15 centímetros, ya que es un elemento escultórico parte de la arquitectura. No es un obstáculo el cual debemos esconder en las paredes. Es decir, no tenemos miedo de poner una columna dentro de un espacio ni tenerla cerca a una pared, siempre y cuando exista una armonía y una razón para su ubicación. El acto de poder esconder las vigas dentro de la losa y de separar las columnas de los diques implica una enorme flexibilidad en el diseño, porque con esta técnica, el peralte de la viga y la necesidad de coincidir las columnas con los tabiques ya no son los que nos definen un espacio. Cuando dependemos exclusivamente de la estructura para delimitar espacios, se hace lo mejor que se puede con lo que nos sobra. Ahora, con la flexibilidad que nos permite estas dos simples acciones, nosotros tenemos control absoluto de proponer espacios. Villa Chodán, por ejemplo, una vivienda construida en la India en la década de los 50, es una clase maestra del dominio de la planta libre y una de mis obras favoritas de Le Corbusier. Muchísimas gracias por ver este video. Más adelante hablaré sobre la planta flexible de Mies van der Rohe y la planta paralizada y los perjuicios que tiene el diseño arquitectónico. El sistema porticado tiene la ventaja de generar una planta libre, donde son una serie de columnas lo que soporta la construcción, dejando el resto del espacio con posibilidad de ser adaptado a necesidades específicas mediante muros o tabiques divisorios, sin necesidad de alterar la estructura portante. Por último, nos dirigimos al 4 y último video de esta semana, en el que estaremos revisando los planos que acotan y permiten el uso de estos recintos habitables, es decir, las losas, cubiertas y cerramientos.